Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte de los profetas menores. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Ahora os voy a hablar del tercer profeta menor, que se llama Amos. Amos, el más antiguo de los profetas escritores, nace en Tecoa, pueblecito situado a 8 kilómetros al sureste de Belén, sobre una colina desértica y calcinada de 850 metros. Gana su vida guardando rebaños y desconcertando sicómoros. Sin preparación previa, Amos es llamado del oficio de pastor al oficio de profeta para llevar el mensaje de Dios al reino del norte, Israel. Centra su actividad principalmente en Betel y ejerce el ministerio profético reinando Jeroboam II en Israel entre los años 743 y 783 y Ocías en Judá entre los años 738 y 789. A través de su libro, Amos se nos presenta como un campesino de alma profundamente religiosa, intrépido y celoso del culto de Yahvé. Es poeta y sus escritos manifiestan una variedad rica y policroma de imágenes, de parábolas vigorosas tomadas de la vida agrícola y pastoril, que sirven de vehículo a su idea clara, escuela y contundente. Inferior a Isaías, Amos debe ser contado entre los mejores poetas de la Biblia, lo que su lenguaje pierde en elegancia, lo gana en vigor, en nervio e ímpetu. Su imaginación está llena de recursos campestres, el chirriar de la carreta cargada de mies, la oveja destrozada por el león, las langostas que devoran el heno verde y suave, el lazo tendido a los pájaros incautos, etc. Contenido. Con la victoria sobre los arameos, moabitas y otros pueblos circundantes, Jeroboam II consigue para su pueblo un periodo de bienestar material solamente comparable con los tiempos de Salomón, mas la depravación carcome a las clases privilegiadas y los humildes viven oprimidos por las injusticias sociales. Impulsado como por rugido de león, Amos va a dejar oír su palabra incisiva y dura en medio de la prosperidad y corrupción del reino de Jeroboam II. Clama contra el lujo excesivo de los habitantes de Samaria, que viven en elegantes casas de piedra tallada, con paredes revestidas de marfil. Saborean voluptuosamente exquisitos manjares y bebidas refinadas.
El lujo de las casas y el exceso en las comidas indigna y exaspera al profeta, porque son fruto de la opresión del necesitado. Desenmascara a los que especulan con la miseria del indigente, con el tributo desproporcionado, fustiga a los jueces injustos, sobornables. Las señales que presagian la cólera divina no han sido escuchadas, por eso vendrá el castigo, la derrota, el destierro. La casa de David se convertirá en choza deleznable, pero a diferencia de la de Jeroboam, será restaurada. La profecía de Amos concluye en una perspectiva mesiánica bajo la imagen de una extraordinaria cosecha. División. El libro de Amos consta de una introducción y dos partes principales. En la introducción anuncia el juicio de Yahvé contra las naciones paganas y contra los pecadores de Judá e Israel. La primera parte contiene 5 oráculos de reproches y amenazas con una fórmula inicial característica. Escuchad esta palabra. Para los 3 primeros, ay de quienes para los otros 2 oráculos. La segunda parte está formada por 5 visiones simbólicas que indican los castigos de Yahvé, pero al final brilla la luz de una promesa esperanzadora. Autenticidad. La autenticidad del libro ha sido universalmente admitida. Puede dudarse sobre la atribución a Amos de algún corto pasaje. Por ejemplo, las doxologías fueron quizá añadidas para la lectura litúrgica en el texto hebreo y en la Vulgata. Amos ocupa el tercer lugar después de Oseas y Joel en los LXX, el segundo lugar después de Oseas. En el orden cronológico, Amos es el primero de todos los profetas mayores y menores. Importancia. La importancia de Amos radica principalmente en ser el primero de los profetas cuyos oráculos escritos han llegado hasta nosotros. Con Amos el profetismo haya puesto destacado en la literatura bíblica. Con él se une teológicamente hablando el carisma de la profecía o de la inspiración hagiográfica. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Amos. Ahora vamos con el texto. Mensaje de Amos, uno de los pastores de Tecoa. Visión que tuvo acerca de Israel en los días de Ocias, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: desde Sión ruge Yahvé y deja oír su voz desde Jerusalén. Están de luto los pastizales de los pastores y la cumbre del Carmelo se agota. Juicio de Dios contra Israel y las naciones limítrofes, contra Damasco. Así habla Yahvé: por 3 crímenes de Damasco y por 4 no lo revocaré, por haber aplastado a Galat con trillos de hierro. Daré fuego a la casa de Hazael y devorará los palacios de Ben-Hadad.
Romperé el cerrojo de Damasco y exterminaré al que se sienta en el trono de Biqueat Aben, y al que tiene el cetro de Betedén, y el pueblo de Harán será llevado cautivo a Kir, dice Yahvé. Contra Gaza, así habla Yahvé: por 3 crímenes de Gaza y por 4 no lo revocaré, por haber llevado cautivo a la población entera, para entregarla a Edom. Pondré fuego a los muros de Gaza y consumirá sus palacios. Exterminaré al que se sienta en el trono de Azoto y al que tiene el cetro de Ascalón, y volveré mi mano contra Carón, y el resto de los filisteos perecerá, dice Yahvé. Contra Tiro, así habla Yahvé: por 3 crímenes de Tiro y por 4 no lo revocaré, por haber entregado la población entera cautiva a Edom, sin acordarse de la alianza fraterna. Enviaré fuego a los muros de Tiro y consumirá sus palacios. Contra Edom, así habla Yahvé: por 3 crímenes de Edom y por 4 no lo revocaré, por haber perseguido a espada a su hermano y haber olvidado la misericordia, por haber conservado perpetuamente su ira y guardado hasta el fin su rabia. Daré fuego a Temán y devorará los palacios de Bosra. Contra Anmón, así habla Yahvé: por 3 crímenes de los anmonitas y por 4 no lo revocaré, por haber abierto en canal a las mujeres encinta de Galat, para dilatar sus fronteras. Prenderé fuego a los muros de Raba, y consumirá sus palacios entre el clamor de un día de batalla, en medio de un torbellino de un día de huracán. Su rey marchará al cautiverio y con él sus príncipes, dice Yahvé. Contra Moab, así dice Yahvé: por 3 crímenes de Moab y por 4 no lo revocaré, por haber quemado los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré fuego contra Moab y destruirá los palacios de Keriyot, y Moab morirá con estrépito entre el clamor bélico y el sonido de la trompeta. Le arrebataré al juez y haré morir a todos sus príncipes con él, dice Yahvé. Contra Judá, así habla Yahvé: por 3 crímenes de Judá y por 4 no lo revocaré, por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber guardado sus decretos, extraviándose por caminos falsos que recorrieron ya sus padres. Mandaré fuego contra Judá y devorará los palacios de Jerusalén. Contra Israel, así habla Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 no lo revocaré, porque han vendido al inocente a cambio de dinero y al pobre por un par de sandalias, porque aplastan contra el polvo de la tierra la cabeza de los necesitados e interceptan el camino a los pobres, porque hijo y padre se acercan a la misma doncella, profanando mi santo nombre, porque se acuestan junto a cualquier altar, sobre ropas tomadas en prenda, y en la casa de su Dios beben el vino de los multados. Y sin embargo yo exterminaré delante de ellos el amorreo, alto como los cedros y fuerte como las encinas. Destruí su fruto por arriba y por abajo sus raíces. Yo os saqué del país de Egipto y os conduje a través del desierto durante 40 años, para que ocupéis la tierra.
Perdón, repito y corrijo, a través del desierto durante 40 años para que ocupaseis la tierra del amorreo. Suscité profetas entre vuestros hijos y entre vuestros jóvenes nazareos. ¿Acaso no es así, hijos de Israel? Oráculo de Yahvé, pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos y os impusisteis a los profetas diciendo, no profeticéis. He aquí que yo hago rechinar bajo vosotros como rechina un carro cargado de mies, y se hará imposible la fuga del ágil. El fuerte no consolidará sus fuerzas y el valiente no salvará su vida. El que maneja el arco no resistirá, el ágil de pies no escapará, y el que monta a caballo no salvará su vida. El de más intrépido corazón entre los valientes huirá desnudo aquel día. Oráculo de Yahvé. Abro paréntesis. La cremación que hacía al alma desgraciada en el más allá era para los semitas un crimen detestable. Parece que los moabitas habían quemado los huesos del rey de Idumea, que fue con el rey de Israel y el rey de Judá contra Moab. Cierro paréntesis. Reproches y amenazas a Israel. El pecado de Israel. Escuchad esta palabra que Yahvé dirige a vosotros, hijos de Israel, a toda la familia que saque de la tierra de Egipto, esto es, solamente a vosotros he conocido entre todas las familias de la tierra, por eso en vosotros castigaré todas vuestras iniquidades. ¿Acaso caminarán dos juntos? Si antes no se han puesto de acuerdo, ¿rugirá el león en la selva sin que haya presa? ¿Dejará el leoncillo oír su voz desde su cubil si no ha agarrado nada? ¿Se lanzará el pájaro a tierra si no hubiera cebo para él? ¿Se levantará el lazo del suelo sin que haya cazado algo? ¿Sonará la trompeta de la ciudad y no se conmoverá el pueblo? ¿Acaecerá una desgracia en la ciudad y Yahvé no la habrá causado? ¿Por qué no habrá el Señor Yahvé cosa alguna, sin que manifieste su plan a sus siervos los profetas? Ruge el león que no temerá. El Señor Yahvé habla, quien no profetizará. Proclamadlo en los palacios de Asur y en los palacios de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y mirad las grandes desórdenes en medio de ella, y las violencias en su seno. No saben obrar con rectitud, dice oráculo de Yahvé. Ellos acumulan la violencia y la opresión. Castigo, por eso así dice Yahvé, el enemigo sitiará el país y te quitará tu poder, y serán saqueados tus palacios. Así dice Yahvé, como el pastor que arrebata de la boca del león dos patitas o la punta de una oreja. Así serán librados los hijos de Israel que se recuestan en Samaria, en el extremo de un diván y en cama de Damasco. Escuchad y dad testimonio contra la casa de Jacob, oráculo del Señor, Dios Sebaot, porque el día en que castigue los crímenes de Israel, castigaré los altares de Betel, y serán rotos los cuernos del altar y caerán a tierra, y demoleré las casas de invierno, juntamente con las casas de verano. Perecerán los palacios de marfil y desaparecerán las casas nobles, oráculo de Yahvé. Abro paréntesis. Vacas de Basán. Apelativo hiriente
para indicar la sensualidad refinada de las mujeres israelitas semejantes a las vacas que pastan ávidamente la hierba abundante en los montes de Basán, sin otra preocupación que la de cebarse bien. Basán, región montañosa al este del Jordán, en el territorio dado a la media tribu de Manases. Cierro paréntesis. Desenfreno de las mujeres. Escuchad esta palabra, vacas de Basán, que vivís en la montaña de Samaria, las que oprimís a los débiles y maltratáis a los pobres, y decís a vuestros maridos: traed y bebamos. El Señor Yahvé ha jurado por su santidad: vendrán días sobre vosotras en que os levantarán con anzuelos, y a vuestra descendencia con arpones de pesca. Saldréis por las brechas de una en una y seréis empujadas hacia el Hermón, oráculo de Yahvé. Id a Betel y pecad a Galgala y multiplicad el pecado, y por las mañanas ofreced vuestros sacrificios y cada 3 días vuestros diezmos. Ofreced la harina fermentada de la alabanza y proclamad los sacrificios voluntarios. Pregonadlos, puesto que así lo queréis, hijos de Israel, oráculo de Yahvé. Castigo e impenitencia del pueblo. Yo por mi parte os he dejado limpios de dientes en todas vuestras ciudades y sin pan en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. También os negué la lluvia en los 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Una parte del campo era regada por la lluvia y otra parte del campo sobre la cual no llovía se secaba. Corrieron anhelantes 2 o 3 ciudades a otra para beber agua y no se saciaron, pero no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Herí con tizón y añublo vuestros jardines y vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivos los devoró la langosta, pero no volvisteis a mí, oráculo de Yahvé. Envié contra vosotros una peste como la de Egipto, maté a espada vuestra juventud, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, y no os volvisteis a mí, oráculo de Yahvé. Cause entre vosotros desastres como los causó el Señor en Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado de un incendio, pero no os volvisteis a mí, oráculo de Yahvé. Por eso así haré contigo, oh Israel, y porque así haré contigo, ponte a comparecer ante tu Dios, oh Israel. Himno de alabanza. Porque he aquí que el nombre de quien formó los montes y el viento, y de quien manifiesta al hombre su pensamiento, de quien hace la aurora y las tinieblas, y camina sobre las cumbres de la tierra, es Yahvé, Dios Sebaot. Otras amenazas a Israel. Escuchad esta palabra que pronunció sobre vosotros. Un canto fúnebre, oh casas de Israel, cayó, no podrá levantarse la Virgen de Israel. Yace abatida en tierra, nadie la levantará, porque así dice el Señor Yahvé: el pueblo que salía a combatir con 1000 se quedará con 100, y el que salía con 100 se quedará con 10. Invitación a la conversión. Pues así dice Yahvé a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, no vayáis a Galgala, no paséis a Berseba, porque Galgala irá ciertamente al cautiverio y Betel será aniquilada. Buscad al Señor y viviréis, no sea que invada como él fuego la casa de José y devore a Betel sin que haya quien la pague.
himno de alabanza, es el quien ha hecho las Pléyades y el Orión, cambia en aurora las tinieblas y el día lo oscurece en noche, es él quien llama las aguas del mar y las vierte sobre la superficie de la tierra. Yahvé es su nombre, es el quien fulmina ruinas sobre el robusto y hace venir la destrucción sobre la fortaleza. Reproches y amenazas. Ay de los que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia, odian a quien da sentencia en la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, porque oprimís al pobre y le imponís tributo del grano, casas de piedras labradas habéis construido, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas deliciosas, pero no beberéis su vino, porque sé que son numerosos vuestros crímenes y que son grandes vuestros pecados. Vejáis al justo, os dejáis sobornar con presentes y rechazáis al pobre en la puerta. Por eso el prudente calla en este tiempo, porque es un tiempo malo. Invitación a la conversión. Buscad el bien y no el mal, a fin de que viváis y sea así. El Señor Dios Sebaot sea con vosotros como decís. Odiad el mal y amad el bien, restableced el juicio en la puerta, y quizás Yahvé, Dios Sebaot, se apiade del resto de José. Por eso así dice Yahvé, Dios Sebaot, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y convocarán al campesino al duelo, y al llanto a los que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque yo pasaré en medio de ti, dice Yahvé. El día de Yahvé, ay de los que ansían el día de Yahvé, para que os servirá el día de Yahvé, será tinieblas y no luz. Como el hombre que huye del león y le acosa un oso, entra en casa, pone su mano sobre la pared y le muerde una serpiente. No es tiniebla el día de Yahvé y no luz, oscuridad en la cual no hay resplandor. Los sacrificios sin espíritu. Odio, aborrezco vuestras fiestas y no me complazco en vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos y oblaciones, no los aceptaré, y no miraré la inmolación de vuestros novillos cebados. Aparta de mí el ruido de tus canciones, no quiero oír el sonido de tu lira, sino que el derecho se deslice como el agua, y la justicia como torrente perenne. Cierto que durante 40 años me ofrecisteis en el desierto sacrificios y oblaciones, pero llevasteis a Sacut vuestro rey y a Kebán vuestro dios, vuestros ídolos que os habéis fabricado, y yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Los despreocupados y los ricos, ay de los despreocupados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como los más selectos de los pueblos, y a los cuales viene la casa de Israel. Pasad a Caine y mirad, id desde allí a Emat la grande, y bajad a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros acaso mejores que estos reinos? ¿O es mayor vuestro territorio que el suyo? Los que pensáis alejar el día del mal y precipitáis el reino de la violencia, los que duermen sobre lechos de marfil y se recuestan sobre divanes y comen corderos del rebaño y terneros del establo, los que cantan a gritos al son del arpa y se inventan como David instrumentos de música, los que beben el vino en ánforas y se ungen con el aceite más fino, pero no se preocupan de la ruina de José. Por eso ahora irán deportados a la cabeza de los cautivos y cesará el júbilo de los sibaritas. El castigo, el Señor Yahvé ha jurado por sí mismo, palabra de Yahvé Dios Sebaot, yo detesto la soberbia de Jacob y odio sus palacios, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella.
y si sobrevivieren 10 hombres en una casa, todos morirán. Habrá un número pequeño de escapados para sacar sus huesos de la casa, y si se dice al que está en lo último de la casa: ¿hay alguno contigo?, él responderá: «Chits». Perdón, él responderá: porque no debe nombrarse el nombre de Yahvé, pues he aquí que Yahvé ordena y la casa grande se convierte en escombros y la pequeña en polvo. La injusticia, ¿acaso los caballos corren por la roca o se hará convoy el mar? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Os envanecéis por lo de Lodabar y decís: ¿no hemos tomado con nuestra fuerza a Carnaín? Que aquí que yo suscitaré contra vosotros, casa de Israel, oráculo de Yahvé, Dios Sebaot, una nación que os oprimirá desde la entrada de Mat hasta el torrente de Arabia. Visiones simbólicas. Primera visión: las langostas. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. He aquí que formaba langostas al comenzar a crecer el heno tardío. El heno, después de la corta del rey, terminaban ellas de comer la hierba de la tierra, cuando yo dije: Señor Yahvé, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá subsistir Jacob siendo tan pequeño? Por esto se compadeció Yahvé. No será, dijo Yahvé. Segunda visión: la sequía. Esto me hizo ver el Señor. He aquí que suscitaba una llama de fuego y devoraba el gran abismo, e iba a devorar la porción del Señor. Y dije: Señor Yahvé, cesa, por favor. ¿Cómo subsistirá Jacob si es tan pequeño? Por esto se compadeció Yahvé. No será, dijo el Señor Yahvé. Tercera visión: la plomada. Esto me hizo ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor Yahvé estaba sobre un muro vertical y en su mano tenía una plomada. Yahvé me dijo: ¿qué ves, Amós? Respondí: una plomada. Y el Señor me dijo: he aquí que pongo la plomada en medio de mi pueblo Israel, y no le perdonaré por más tiempo. Serán devastados los lugares altos de Isaac, y los santuarios de Israel serán destruidos, y me erguiré con la espada contra la casa de Jeroboam. Discusión con Amasías. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras, porque Amós ha hablado así. Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, retírate a la tierra de Judá, come allí el pan y allí profetiza. Pero en Betel no continúes profetizando, porque es santuario del rey y templo del reino. Entonces Amós dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy ollero y descortezador de sicomoros. Yahvé me tomó de detrás del rebaño, diciéndome: vete, profetiza a mi pueblo. Perdón, repito. Yo soy boyero y descortezador de sicomoros. Yahvé me tomó de detrás del rebaño, diciéndome: vete, profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra de Yahvé. Tú dices: no profetices contra Israel y no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, he aquí como habla Yahvé:
Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra impura. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Cuarta visión, la canasta de frutas. Esto me hizo ver al Señor Yahvé una canasta de frutas maduras y me dijo: ¿qué ves, Amós? Yo contesté: una canasta de frutas maduras. Y Yahvé me dijo: viene el fin sobre mi pueblo Israel. No le perdonaré más tiempo. En aquel día los cánticos del templo se convertirán en aullidos. Oráculo del Señor, Yahvé. Serán muchos los cadáveres, silenciosamente se los arrojará en cualquier lugar. Mercaderes sin alma. Escuchad esto, los que aplastáis al pobre e intentáis exterminar a los necesitados. Vosotros que decís: ¿cuándo pasará la luna nueva para que podamos vender el trigo? Y el sábado para que despachemos el grano. Disminuiremos el efa y aumentaremos el siclo. Falsearemos las balanzas para engañar. Compraremos al pobre por dinero y al miserable por un par de sandalias. Venderemos las ahechaduras del trigo. Yahvé lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás me olvidaré de ninguna de vuestras obras. A causa de esto no se estremecerá la tierra, y harán duelo cuantos en ella habitan. No crecerá toda ella como el Nilo, y menguará como el río de Egipto. Detalles del día de Yahvé. En aquel día, oráculo del Señor Yahvé, haré ponerse el sol al mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré en duelo vuestras fiestas y en lamentos todos vuestros cánticos. Cubriré de saco todos vuestros lomos y toda cabeza de calvicie. Haré de este duelo un duelo de hijo único, y su final será como día de amargura, privación de la palabra de Dios. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que enviaré el hambre al país, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Y andarán errantes de mar a mar y del norte al oriente. Vagarán buscando la palabra de Yahvé y no la encontrarán. En aquel día desfallecerán de sed las hermosas doncellas y los mancebos, los que juran por el pecado de Samaria, los que dicen: por la vida de tu Dios Dan y por la vida de tu bien amada Berseba. Quinta visión, ruina del templo. Vi al Señor en pie junto al altar y dijo: golpea los capiteles y tambaléense los umbrales, y destrózalos sobre las cabezas de todos. A los que queden los mataré a espada. Nadie podrá huir y ningún fugitivo se salvará. Si se ocultaren en el Seol, de allí los sacará mi mano. Si subieren hasta el cielo, de allí los haré bajar. Si se escondieren en la cima del Carmelo, allí los buscaré y los mataré. Si se ocultasen a mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré a la serpiente que los muerda. Si marcharen cautivos delante de sus enemigos, ordenaré a la espada que los mate. Yo pondré mis ojos sobre ellos para su mal y no para su bien. Himno final. El Señor Yahvé Sebaot, el que toca la tierra y se funde, y se entristecen todos sus habitantes. Crece toda ella como el Nilo y mengua como el río de Egipto, el que edifica en el cielo su trono y asienta sobre la tierra la bóveda celeste, el que llama las aguas del mar y las vierte sobre la superficie de la tierra.
Yahvé es su nombre. Oráculo de juicio, ¿no sois para mí como hijos de etíopes? Oh hijos de Israel, oráculo de Yahvé, no hice subir a Israel del país de Egipto, y a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. He aquí que los ojos del Señor Yahvé están sobre el reino pecador, y lo aniquilaré sobre la haz de la tierra. Sin embargo, no exterminaré completamente la casa de Jacob, oráculo de Yahvé. He aquí que daré orden, zarandearé a la casa de Israel por todas las naciones como se zarandea en el cedazo, y ni una piedrecita caerá a tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará a nosotros, ni nos alcanzará la desgracia. Promesa de salvación, en aquel día levantaré el tugurío caído de David, repararé sus brechas, reedificaré sus ruinas y lo reconstruiré como en otros tiempos, para que reconquisten el resto de Edom y todas las naciones sobre las que se invoca mi nombre. Oráculo de Yahvé que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en los cuales el que siega irá detrás del que ara, el que pisa la uva seguirá al que esparce la semilla, los montes chorrearán mosto y todos los collados se derretirán. Yo reconduciré el resto de mi pueblo Israel y reconstruirán las ciudades derruidas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino. Harán huertos y comerán sus frutos, los plantaré en su tierra y no serán más arrancados de su tierra, la que yo les he dado, dice Yahvé tu Dios. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el texto completo del profeta menor de Amos. Ahora vamos con el siguiente profeta menor que se llama Abdías. Bueno, amigas y amigos, continuamos. El profeta de Abdías, que significa siervo de Yahvé, no nos dice nada la historia, nada podemos deducir tampoco de la inscripción de su libro, que es brevísima y solo se refiere al argumento. Del lugar que ocupa entre los profetas menores no se puede deducir nada seguro, ya que ignoramos cuál fue el criterio exacto que siguieron los antiguos para ordenar así a los 12 menores. Se ha supuesto por el argumento de la profecía que Abdías fuese oriundo de Judea. El libro El argumento de la profecía de Abdías, que es la más breve composición del Antiguo Testamento, puede dividirse en 3 partes. A. Idumea, Edom, a pesar de su posición fortificada, de la que tan orgullosa está, será por orden irrevocable de Dios completamente destruida. B. Esto sucederá debido al odio de los idumeos contra sus hermanos los judíos y a causa del gozo experimentado por Edom con la caída de Jerusalén. C. El nuevo Israel volverá a la posesión de todo su territorio y se apoderará también del de los idumeos. La profecía termina con una sentencia mesiánica sobre el imperio universal de Yahvé. Autor y fecha. Muchas opiniones se han dado acerca del autor y de la época de este libro, tan disparatadas que oscilan entre los siglos 2 y 9 a.C. Hay un dato concreto, la estrecha relación que existe entre Abdías y Jeremías.
Se puede pensar tanto que este trozo de Jeremías es posterior al de Abdías, como viceversa, así como que ambos dependan de un proto-Abdías, compuesto en el tiempo de Jorán, rey de Israel, entre los años 842 y 853, o de Jorán, rey de Judá, entre los años 842 y 849. El castigo de Edom por su actitud en el día de Jerusalén y el triunfo de Israel, dos líneas fundamentales de la profecía, resultan claros después del desastre de él. Del año 587. Concuerden en esta solución post-tesílica. La unidad de autor, contrariamente a la opinión de un proto-Abdías y de redacciones posteriores, está claramente demostrada por el gradual desarrollo lógico del tema de la visión. Datos más precisos no se pueden dar. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Abdías. Ahora vamos con el texto suyo. Juicio de Edom, visión de Abdías. Así habla el Señor Yahvé sobre Edom. De Yahvé hemos oído un mensaje, un heraldo ha sido enviado entre las naciones. En pie, levantémonos y hagámosle la guerra. Mira, yo te echo pequeño entre las naciones, muy despreciable eres. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las cavernas de las rocas, que pones en las alturas tu morada y dices en tu corazón, ¿quién me hará bajar a tierra? Aunque te elevaras como el águila y pusieras tu nido en las estrellas, y allí te hará bajar, dice Yahvé. Si vinieran a ti ladrones o salteadores durante la noche, no habrías sido devastado, no te habrían robado lo que les bastara. Si vinieran a ti vendimiadores, no te dejarían ningún rebusco, como ha sido registrado Esau, escudriñados sus tesoros ocultos. Hasta la frontera te han rechazado, te han burlado todos tus aliados, te han vencido tus amigos, los mismos que comen a tu mesa te han tendido lazos, ya no hay en él cordura. Aquel día, dice Yahvé, eliminaré de Edom los sabios y la inteligencia de los montes de Esaú. Tus guerreros tendrán miedo, teman de suerte que no quedará un solo hombre en el monte de Esaú. Las culpas de Edom, por las matanzas, por las injusticias cometidas contra tu hermano Jacob, quedarás cubierto de vergüenza y perecerás para siempre. Aquel día que estabas frente a él, cuando los extranjeros llevaban cautivo a su ejército y los extraños entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te goces del castigo de tu hermano en el día de su desastre, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su ruina, no profieras palabras altaneras en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, no lo desprecies también tú por su desgracia. En el día de su infortunio no lleves tu mano a sus bienes, en el día de su infortunio no te apostes en las encrucijadas para matar a los que huyen, no entregues a sus supervivientes en el día de la angustia, porque está cerca el día de Yahvé para todas las naciones. Como tú has hecho, se te hará en tu cabeza, recaerán tus acciones. Sí, como vosotros bebisteis sobre mi santo monte, así beberán siempre todas las naciones, beberán y
lamerán con la lengua y será luego como si jamás hubiesen sido el nuevo Israel, pero en el monte Sión habrá un resto de salvados y será un lugar santo, y la casa de Jacob recobrará todos sus dominios. La casa de Jacob será de fuego, la casa de José una llama de paja, la casa de Saúl será abrasada y consumida, no quedarán restos de la casa de Saúl, porque Yahvé ha hablado. Los de Negev ocuparán la montaña de Saúl, los de la llanura, el país de los filisteos, ocuparán el territorio de Efraín y el de Samaria, y Benjamín ocupará Galat. Los desterrados de este ejército, los hijos de Israel, ocuparán Canaán hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat ocuparán las ciudades del sur y subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Saúl, y el reino será para Yahvé. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este segundo vídeo sobre los profetas menores. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hasta muy pronto.